Bueno, buenos días a todos. Una vez más estamos aquí en la inauguración de la Feria del Libro Aragonés. Nuestro alcalde Isaac, por razones de agenda de la DPH, no ha podido venir, está en Bahrein. Y nada, yo desde aquí solo dar las gracias primero a nuestro concejal Jairo, que es el concejal de ferias, muchas gracias por su labor, a toda la brigada y, como no, a nuestra directora, a Olga Asensio, que lleva 5 años ya de directora al frente sola, ella aquí al frente de la FLA. Pues nada, el tiempo es muy bueno, animar a todo el mundo a venir y nada, doy paso a los que más saben. Gracias, Marta. Pues eso, como decíamos, disculpar a Isaac y dar las gracias a Carlos Sanperiz, de Diputación, como diputado de Cultura, gracias a Sonia también, Eliseo, Nuria. Y por supuesto gracias a Olga también, que el trabajo es duro y arduo. Y la verdad que hay algún año que decimos no llegamos y acabamos llegando. Y a día de hoy es un placer y un gusto ver todos los editores, todas las editoriales aquí ya presentando sus ofertas y con todo el timing que no es fácil de organizar, ¿verdad? De presentación tras presentación, los coloquios entre escritores, bueno, todo lo que tenemos preparado durante estos 3 días, que no es poco y es un trabajo, la verdad, que duro. Esta edición sigue siendo excepcional por la ubicación, como podéis ver, siempre le queremos dar también ese toque diferente, ya que estamos fuera de nuestra casa habitual, y el año que viene ya sí que será en nuestro verdadero hogar de institución ferial. Y nada más, desear a todo el mundo pues muchas ventas, que vendan mucho, invitar a todo el mundo que venga a darse una vuelta aquí. Estamos en muy buenas fechas para esos buenos regalos, para las fechas que vienen y para enriquecernos en este fin de semana grande, este fin de semana de encuentro en la Feria del Libro, que voy a adoptar algo que me dijo Enrique ayer, que me dice, es la Feria del Libro más unida, porque como no tenemos box, no tenemos paredes, los editores y los escritores van a estar más unidos que nunca. Por lo tanto, muchas gracias y sed todos bienvenidos cuando queráis. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias Jairo, Marta, por lo que decís de mí, pero sí que es verdad que esto es una labor que si no estuviéramos varias personas no sería posible, por lo que dice Jairo, por lo arduo y largo. Largo ya no por costoso, sino porque las cosas hay que planificarlas con tiempo, y yo creo que Jairo nos has dado la primicia de la 31ª edición, que es que al año que viene volveremos a la nave con una nave nueva. Aparte de eso, yo también quiero incidir en la gran labor que hacen las editoriales y los escritores y escritoras aragoneses, porque su calidad es máxima, están reconocidos en el resto de España, pero sobre todo porque siempre han primado lo que es el ofrecer esa oportunidad tanto a escritores jóvenes como a aquellos consagrados desde casa, desde la tierra, desde lo local, para que pudieran proyectar todo lo que nos quieren contar, que al fin y al cabo es el mejor alimento, que es la cultura. Y siempre lo han primado, decía, sobre lo que es su empresa y sobre lo que son sus beneficios. No han sido buenos años, sobre todo estos últimos, porque a nivel editorial pues han tenido que pasar todas las penurias que han pasado todas las demás profesiones, y no han dejado nunca de tener esa ilusión de venir a Monzón, de acudir a esta cita que, como decían antes, es ya un clásico, y porque esa unión ha hecho que esto sea una gran familia y que sea una fiesta de 3 días cada año. Así que yo invitar a todos a que pasen por Monzón, porque por muy bonito que esté el Pirineo y mucha nieve que haya, aquí la nieve no la tenemos, pero tenemos todo lo demás. Y además algún ratito de no pasar frío también se agradece. Así que muchísimas gracias a los medios por la difusión que habéis hecho estos días, desgranando todos los actos, que son tantos, muchos y buenos, que el problema va a ser el que tenga uno si se pierde alguno. Gracias. Carlos. Poner como ejemplo de organización de trabajo y de reivindicación del patrimonio, que se encuentren todos o casi todos, lo que sí que sabemos que los que están son todos editoriales aragonesas y autoeditores, además de una excelente programación, lugar de encuentro, y creo que son este tipo de eventos lo que reivindica el territorio, lo que nos hace más grande y lo que nos hace más importante. La provincia de Huesca, siempre digo que es un punto donde la cultura está en plena efervescencia, y Monzón y toda esta zona es un clarísimo ejemplo de ese trabajo.
agradecer al ayuntamiento, a los concejales y a cada uno de los que se encargan del área de año tras año seguir elevando el nivel, seguir trayendo ponentes de primer orden y, como digo, haciendo que la cultura altoaragonesa se reivindique y resuene en todo el territorio. Everything has changed, but I am still the same somehow. You know I've never been afraid of death, but now I wanna see the things that haven't happened yet. I still love getting out of my mind, I should cut it down. I still know people I don't like and I should cut them out. I feel embarrassed about the things that I did in my youth, cause now I have a child, I know one day that you will do it. Freight car go, dock stops and airplanes, late night calls, signal is in and out again, feeling low, serotonin and better days go, 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 but every moment you're here with me, time stops to still, when you are in my arms it always will, and life is changing, tide. I lost the confidence in who I was, too busy trying to chase the high and get the numbers up. I have the same dream every night, a bullet through my brain the moment that I close my eyes. I still have to lean on a shoulder when I'm broken down, and I have people that depend on me to sort them out. I sometimes fantasize I disappear without a trace, have no regrets but wish I did things in a different way. Low fly zone, lawsuits and film stars, headline road, princess in the face, scar, broken bones, break-ins in Babylon, go, 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 but every moment you're here with me, time stops to still, when you are in my arms it always will, and life is changing, tide.
Y entonces cuando mueren, los quemados se los hacen con ramas de árbol mágico, ¿vale? Otra diferencia de estos poblados de África es que los cultivos son muy pobres porque llueve muy poco, entonces no tienen mucho para comer, ni mucho para vestir, ni mucho de nada, ¿vale? Entonces, tan iguales, tan diferentes otra vez como nosotros. Estos dos hermanos tenían una hermana que se llamaba, o que se llama Seinao, ¿vale? Y unos papás, estos son sus padres, pues esto toda la familia, ¿vale? A ver, ahora hablan los papás. ¿Cómo sentiríais los papás si cuando llegaran a casa vuestros hijos solo les pudierais dar un poquito de arroz por la noche? Por la mañana nada y a mediodía quizá otro poquito de arroz con cuscús o algún cereal. Algún día cacahuetes para merendar, algún día zanahorias y poca cosa más. ¿Cómo sentiríais los padres? Vosotros querríais que vuestros hijos fuesen al colegio, pero allí no hay colegio. Hola, yo soy el Saidu y este es mi hermano el Ibrahima. Somos de Senegal y hoy vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacen cuando vamos a los colegios. Y bueno, alguna de esas es que con cuántos años yo llegué aquí. Yo llegué aquí en España cuando tenía 13 años, en 2014, que ya hace ya 10 años. Y bueno, nuestros padres ya estaban aquí ya hace tiempo ya. Y yo llegué aquí cuando tenía 15 años, en 2017, y ahora hace 7 años que estoy aquí. Y bueno, los dos fuimos a un colegio de María Rubies, que está aquí en Lleida, concretamente en La Bordeta. Y bueno, ahí conocimos a nuestra profesora Asun y nos enseñó bastantes cosas de aquí de España, la cultura, y una de las cosas es que también el catalán y el castellano. Yo tuve la suerte que mi hermano estaba aquí y me ayudó, y también hubo compañeros de clase y del instituto que me ayudaron bastante. Que como siempre hay gente mala y gente buena, y nosotros tuvimos la muy buena suerte en ese sentido. Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana Jerusalema ikhayalami ilondoloze uhambe nami. Decidieron decidir a otro país donde pudieran trabajar, ahorrar dinero y después reunirse con toda su familia. Y cuando lo tuvieron decidido, se lo dijeron a sus hijos. Y ahora os digo a los niños, ¿os imagináis que vuestros papás un día os dicen que se van a ir a otro país muy lejano? Imaginaros, cerrar los ojos. Cerrar los ojos un poquito. Imaginaros que ahora vuestros papás os dicen que para que tengáis más comida, para que tengáis más vestidos, para que tengáis más cosas, más educación, se van a ir a África, por ejemplo. Y no hay ni móviles. Cuando ellos vinieron no había ni móviles, ni teléfono, no había nada.
aquelas montañas quan se'n baixaran. Dios mío, amors apareixeran. De zagatixas boiras os miré a escar y crevando as mugas con yo entornará. Si canto yo que canto, no canto yo, canto ta mi amiga que llenillos nos. Levántate que el alba llegue, que sale el sol per la pena blanca, que se'n va per l'Angorrués. Estas polcas de destrueno jamás son bailadas, son caídas de ser todas fetas y aprobadas. Estas polcas de destrueno jamás son bailadas, son caídas de ser todas fetas y aprobadas. Oh villano, Gino Llano, oh villano que le da sardinas con pan y queso, sardinas con queso y pan. Oh villano, Gino Llano, oh villano que le dan sardinas con pan y queso, sardinas con queso y pan. Caste con en un barranco
cortesarás. La 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 la, la 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 la. Que sí, 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 que no, 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 que tú no me cortesarás. Te pego otra vez. Te pego otra las olivetas y arranca el alba de viaje. Ole yo le maña, yo te brindo mi querer. Voy a tener, si no lo puyas, lo puyarás.
Mi nombre es Diana Montañés, soy autora de La Isla de las Chuches y después de La Isla de las Chuches pues vino Donde nacen las brujas. Estoy aquí con la ilustradora que es Andrea Alfaro y por último nuestro último libro es La llave mágica, que es un libro álbum y todo con ilustraciones, si Andrea me ayuda, hechas por Andrea. Y paso el micrófono al compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Benedi y vengo a presentar los 6 libros que tengo publicados con la misma editorial, que navegan entre el libro de viajes, la novela negra y el último, que es este, que es un neo-western o western crepuscular, que bueno, al margen de la historia que está dentro de la novela, pues habla también de la nostalgia y sobre todo para gente de determinada edad lo que cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Mi nombre es Pilar Alda, hoy vengo a presentar mi novela Manzanilla, miel y limón, un conjunto de relatos y poemas dedicados a los 100 años de mi abuela, a la figura de mi abuela en el recorrido de mi crecimiento, y esta es mi primera novela, publicada por Círculo Rojo, donde podéis encontrar un poco el testimonio de una joven en pleno siglo XXI junto a una abuela nacida en 1925. Hola, soy Aldonza González y estoy presentando mi nueva novela Vástagos, que es una distopía de ciencia ficción de un mundo que se ha quedado sin adultos y solo quedan los niños, de la editorial Estrella del Norte. Bueno, nos dicen que hablemos de las novedades de este año y nosotros hemos tenido un año espectacular, que se suele decir. Hemos salido al libro al mes, hemos publicado 12 títulos, 6 de autores locales y 6 de gente de fuera, de Madrid, de Castellón, de Burgos, y estamos aquí en la feria con los 6 títulos de la gente de la comarca.
Uno sobre el 50 aniversario de la manifestación de la central, en contra de la central de Chalamera, que el Bajo Cinca se manifestó, un libro de poesía de Conchita, uno de relatos cortos de Víctor Landa, y los 3 que presentamos aquí en la feria, que es Bajo la niebla, de un chico de Belver, Huellas del pasado, que recoge la historia un poquito de las casas de Ontinyena, y una novela histórica, pues la primera que escribe María Ángeles Moore, que la tengo aquí, que es El velo protector, que os paso con ella y os va a hablar de su novela. Hola, pues efectivamente se trata de una novela histórica centrada en unos meses del año 1563. En ese año coinciden 2 hechos importantes. Uno es que Monzón es visitado por un topógrafo al servicio del rey Felipe II, que viene a levantar el plano de Monzón, de la villa de Monzón. Y otro hecho es que en ese mismo año concurren unas cortes que en principio iban a ser para junio y al final se retrasan hasta el mes de septiembre. El hecho de que ocurrieran estos dos hechos tan importantes y que yo lo relacionara entre sí en mi cabeza hizo que yo me recreara en la historia que he escrito. Entonces he aprovechado para dar datos de un Monzón desaparecido, porque tristemente al siglo siguiente Monzón fue invadido por las tropas francesas que vinieron a apoyar el levantamiento de Cataluña contra Felipe IV. Entonces se perdió parte del patrimonio y yo, pues gracias a la lámina del Wingerde, he podido recrear por esos paseos que da mi protagonista por el Monzón de entonces, pues la trama de esta novela. Buenas tardes. Pues estamos muy contentos de estar nuevamente en la Feria del Libro de Monzón, la FLA, que creo que es una de las ferias más representativas de esta tierra y no solamente de Aragón, sino también de España. Nosotros hemos venido desde el primer momento que la feria comenzó a establecerse aquí en Monzón, y en esta ocasión pues traemos bastantes novedades, desde las novedades de Ángel Guinda, toda la obra definitiva, El almendro amargo, la biografía, novedades de autores jóvenes que nos parecen súper interesantes dar a conocer hoy aquí, como es el caso de este poeta navarro, pero también universal, que es Borja Álava, que hoy presenta a las 6 de la tarde haikus y senrius. Además tenemos otras novedades con autores que ya están pasando por aquí también, como La ruta de los hermanos Becker, que es un diseño de una ruta cultural inmaterial de las tierras del Moncayo. Los premios Ángel Guinda de poesía joven. Hoy hemos tenido representación de uno de los premios, que es Alex Bona, y también tenemos otras novedades como Mariano Castro, que nos parece un autor ya histórico aragonés, obra de poetas como es el caso de este poeta que es Don Gabrieli, que bueno, es un manager de los Rolling, y lo digo aquí porque anteriormente no lo habíamos comentado, pero me parece súper interesante. Son versiones bilingüe, en inglés, en español, o de Eva Veiga, que es una de las poetas gallegas de este momento más pues representativas. Ayer mismo estuvimos presentando también aquí en la feria a otro de nuestras novedades, que es Juan Luis Saldaña, que es un poeta periodista y que, bueno, el tipo de poesía que él hace es muy fresca, muy novedosa y también llena de imágenes. Otra de las poetas que nos gusta que estén acompañándonos es Estela Puyuelo. Estela es de esta tierra pues del Pirineo, de Huesca, de Monzón, de Barbastro, y viene pues también con todo el fondo editorial que hemos publicado. Autoras como Carmen Aliaga, autores como representantes de la poesía de Monzón, varias poetas de Monzón, poetas bajo las estrellas, que creo que están dando mucho que hablar y que comentar poéticamente. Autores como María Beleña,
También otra de las novedades que este año hemos publicado es Jaque Canales, que ha sido el rescate de una de las poetas aragonesas que estaban prácticamente en el olvido. Pero hoy estamos precisamente con una de nuestras revelaciones y descubrimientos en este año 2025, que ha sido el poeta Borja Álava, y os dejo con él para que pues, nos comente un poco qué es verdaderamente este libro, qué representa para él y sobre todo qué entiende de la vida y de la poesía a través de sus haikus y senryus. Borja Álava. Gracias, Trinidad. Bueno, muchas preguntas para contestar así en poquito tiempo. Es un libro que Olifante ha publicado en agosto de este año. El título es Haikus y Senryus. Y bueno, para el que no conozca, el haiku, el senryu, es un tipo de poema de origen japonés que tiene una estructura muy simple de 3 versos. Son 5, 7 y 5 sílabas, 17 sílabas en total. Y bueno, el haiku es como una pincelada, un fogonazo rápido en cuanto a lo que el poeta ve en la naturaleza, y el senryu, resumiendo siempre muy a grosso modo, bueno, el senryu tiene el mismo envase, la misma medida, y es más lo que podríamos quizá decir un aforismo, lo que nosotros consideramos un aforismo. Tiene el yo sí está presente, al contrario que en el haiku. Y bueno, básicamente yo creo que eso es un poco lo que podría decir acerca del género. El senryu siempre puede ser algo más satírico, más irónico quizás. Y acerca de las otras preguntas que ha dicho Trinidad, pues bueno, este libro para mí pues representa, es una selección de unas 150 piezas y representa pues los últimos 8 años de mi vida quizás. Aunque sí que es cierto que ahora esté en otra cosa, ¿no? Estoy más hacia el endecasílabo, quizás el alejandrino. Me encanta moverme entre la décima, el soneto. La métrica es algo que siempre me ha atraído en la poesía, y más que una disciplina, pues considero que es algo que si quieres puedes obviar y que siempre ayuda, ¿no? Y bueno, decir que la poesía es una droga de la que no puedes escapar, igual que la lectura. No hay escritura sin lectura, sobre todo lectura. Y sin más, pues dar las gracias por haberme invitado aquí a la Feria del Libro de Aragonés de Monzón, y que estoy encantado, la verdad. Muchas gracias. Hola a todos, estamos aquí en la FLA, el grupo Poetas Bajo las Estrellas, concretamente Antonio Raya, María Ángeles Mur, Bentu Ulloa y yo, María Jesús Lamora. Hay otras personas que forman parte también de este grupo, como digo, Poetas Bajo las Estrellas. Presentamos nuestro libro hace un tiempo, llevamos un recorrido desde hace ya 4 años, llevando la poesía por muchísimos lugares de nuestra comunidad aragonesa. Ahora paso el micrófono para que otra persona pueda ampliar la información. Hola, buenas tardes. Yo soy Bentu Ulloa, una de las integrantes de este grupo, y considero que el trabajo, labor, afición que desempeñamos, tenemos, es una muy buena manera de introducir a la gente en el mundo de la poesía, especialmente gente que considera que es algo demasiado complicado, complejo, como muy abstracto. Conseguimos, creo yo, de una manera sencilla y cercana, hacerles ver que no es así, que la poesía es para todos, para todas, y que además ensancha el alma. Gracias. María Ángeles. Bueno, pues incidiendo en esa idea, la verdad es que resulta de verdad sorprendente llegar a un pueblecito pequeño y ver que tenemos una sala llena y que toda la gente nos escucha con una atención exquisita, cosa que agradecemos tremendamente. Y bueno, es la mejor manera, yo creo, que para enseñar la poesía, la atención es fundamental. Y bueno, pues ya nosotros, yo creo que más que poetas ya casi empezamos a ser amigos, ¿no? Venga.
y es que la poesía une, la poesía hace mejores personas. Por eso os recomiendo que, ya que estáis aquí, no solo poesía, leáis de todo. Hay novela, hay información, hay historia, hay de todo. Porque al fin y al cabo, la poesía somos todos, y sobre todo, como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, poesía eres tú. Hola, desde Prames, un saludo a todos los visitantes y la organización de la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Os queremos enseñar unas cuantas novedades nuestras de este año, no son todas. Primero, Entre esparveros y cardelinas, un libro para ornitólogos y para todos amantes de la naturaleza que ha sido galardonado con el Premio Félix de Azara 2024. Después tenemos Las endemoniadas del Valle de Tena, que es el estudio más completo de este proceso importantísimo del siglo XVII aquí en un valle pirenaico sobre temas brujeriles y en este caso de endemoniadas, totalmente alucinante. Tenemos también aquí el diccionario rural, que recoge hasta 8.000 términos, localismos y aragonesismos de nuestro territorio y de alguno limítrofe, aquí con Raquel, la pastora de la televisión. El Critiquín, que es la primera vez que se ilustra completamente, es una adaptación del Criticón de Baltasar de Gracián, en este caso ilustrada por el grandísimo José Luis Cano. Es una pieza artística de primer orden y, como digo, la primera vez que se ilustra en España, de manera completa. Y después este segundo tomo de Aragón en la historia, dedicado a la época romana en nuestro territorio, pero con una visión de toda Europa, que es una manera de comprender la historia, de aprender la historia y sobre todo la historia ilustrada, porque los textos son magníficos, pero las ilustraciones son alucinantes también. Hola, buenas tardes, soy Daniel Viñuales de GP Ediciones y venimos a la Feria del Libro de Monzón con las novedades de este año 2025. En primer lugar tenemos Llamada al Vacío, un manga español de una joven autora ilicitana, Ali Velasco, que ha estudiado en la Escuela de Artes de Zaragoza. También tenemos La Gran Caída de Max, de Matías Tolsa y Àlex Martínez, vecinos de nuestra querida ciudad de al lado, de Lleida, y que nos traen una historia la verdad es que muy bonita, una historia de amor de un personaje que se une a la vida real mediante un pajarito azul. 27 gatos y un perro, iba a decir, de Gatos de Cementerio, la segunda de las aventuras de estos entrañables amigos que son guardianes del cementerio, de Nerea Díez y de Juan Arete. Roma derrotada, la primera de la trilogía Guerras Celtibéricas, de Juanfer Briones, Alberto González y Gonzalo y Hernán Ruiz. Y por último tenemos el Portaaviones Dédalo, una historia de la Armada Española, guión mío de Daniel Viñuales y con dibujos de Óscar Sanz. Bueno, pues un año más estamos aquí en la Feria del Libro de Monzón, muy contentos por la recepción, mucha gente hoy domingo. La verdad es que Roma derrotada está siendo un éxito de ventas, porque creo que la historia de Aragón, también por la parte celtíbera, es importante y ha quedado muy bien reflejada. También la de Gatos en Cementerio está siendo muy bien acogida. Nerea está haciendo un trabajo fantástico, con guión de Juan Arete, que es un guionista de la editorial muy importante, pero ella hace un dibujo realmente muy bonito. Y luego tenemos a Matías Tolsa con Max, que es una historia absolutamente diferente y que creo que no va a dejar indiferente a nadie que la pueda leer, pero tiene un dibujo muy, muy particular. Muy contento de estar aquí y por favor que se acerque todo el mundo y se lleve nuestros cómics. Bueno, pues soy Sandra Araguás, un año más en la Feria del Libro Aragonés en Monzón, con Editorial Sin Cabeza. Un placer, como siempre, venir a visitar esta feria y compartir estos días con las familias y todos los lectores que os acercáis aquí a ver los libros, los cuentos y todo lo que traemos los editores aragoneses. Este año llegamos con dos novedades. Tenemos por un lado Don Domingo Bardaringo, un cuento de tradición oral. La primera vez que me lo contaron fue en
en Yaso, pero luego hay muchas más versiones recogidas en la provincia de Huesca. Esta tiene una adaptación con este personaje tan peculiar que es Don Domingo, un poco regulero, pero bueno, un cuento súper chulo que está viniendo ya mucha gente de Monzón a decirme que les ha encantado, con siempre esa musicalidad, esa rima y esas repeticiones que tanto gustan en los cuentos tradicionales tan característicos de Editorial Sin Cabeza. Y el segundo cuento que llegamos está nuevísimo, casi traído de propio para la Feria de Monzón, porque lo presentamos hace 15 días, y es Las tres naranjitas del amor, un cuento con el que hemos estado trabajando desde hace pues un año más o menos así. Las ilustraciones son de Rosa May, vais a ver que tienen un estilo muy diferente al de Don Domingo Bardaringo, que estaba ilustrado por Vicky de Sus, que ya sabéis que trabaja siempre con collage, con unos colores muy llamativos, y en este caso Rosa, pues un estilo completamente distinto, como digo, que recuerda además a esos cuentos tradicionales de las 1001 noches, con esos ocres, esos dorados tan característicos del mundo del desierto, y un cuento que yo creo que os va a atrapar tanto o casi incluso más que Medio Polleo o La mano verde, porque es un cuento muy antiguo, con un proceso largo de construcción de la historia, donde vamos a disfrutar mucho con un príncipe que está en búsqueda de unas naranjas que son mágicas y que le van a deparar un montón de aventuras por el camino. Hay una bruja por el medio, una transformación, una paloma muy interesante, y yo creo que muchas horas para leer y releer, como soléis hacer con los libros sin cabeza. Así que espero que disfrutéis, que paséis todos por aquí a vernos y que podamos saludarnos y ver todo lo nuevo que hemos traído. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Israel, soy escritor e ilustrador. Estoy en la editorial La Monstro, me acompaña Alexandra y os voy a enseñar algunas de las novedades que hemos traído aquí a la Feria del Libro de Monzón. Este es el cuarto libro que tengo publicado con Mariela, es de la editorial Volte Letras, ¿vale? Es voraz, ¿vale? Tenemos aquí la historia de un tigre, que es... Los tigres son cazadores, ¿no? Y este quiere cazar animales, pero las cosas le salen regular y quizás es el cazador cazado o no, ya lo veremos. Lo estoy aquí ilustrado yo y ha escrito Mariela Cisneros. También tengo por aquí otra novedad de la editorial La Monstro. Este lo he escrito con la señorita que tengo aquí al lado, que es Luna y Piñón, la ardilla de las campanas. Lo hemos escrito juntos, Alexandra y yo, y lo hemos dibujado juntos. Y es la historia de dos ardillas que viven en un pino carrasco, cerca de un pueblo que se llama Alondra. Tenemos a Luna y Piñón. Y tenemos también cómic en la historia. Tienen aventuras por la noche, por el día, ¿vale? Y algún día hay una sorpresa mayúscula en el libro que no os puedo contar, que hay que leerlo, y la cosa se les complica un poquito demasiado. Eso es Luna y Piñón, la ardilla de las campanas. También tenemos novedades en la editorial La Monstro. Tenemos un nuevo libro de Jesús Burgoa y Tania Ávila, que es Abelina que berrinche, un álbum ilustrado con lenguaje del cómic, que es una canción deconstruida, porque además de tener el lenguaje del cómic, nos van cantando una canción con los periódicos que van saliendo en la historia. Y es una historia muy chula, de mayúsculas para los peques. Y al final del libro tenéis la canción, así llegamos, tenemos la canción para escuchar, cantada por el autor. También de este año tenemos Cazadores de monstruos, de Daniel Tejero y Nuria García, ilustrado por Nerea Vicente. Y este es un cuentacuentos que hacen hace muchos años los autores. Aquí tenemos a los autores caracterizados. Y es una historia sobre el miedo a los monstruos, que los niños tienen miedo o desordenan el cuarto, desparraman el desayuno, gritan mucho en el cole. Realmente la culpa no es de ellos, son los monstruos que están en su interior, ¿vale? Es una historia muy chula para peques, también en mayúsculas. Del premio La Álbum, un premio que publicamos en la editorial La Monstro, ha ganado este año un premio Florentino, Vaya Lío Florentino, y es un burrito que se le escapan los dientes por lo que sea, hay que ver por qué, y van pasando por todos los animales que se lo van encontrando, se lo van poniendo los dientes. Es una historia rimada súper genial por María Márquez, ilustrada por Patri de Blas. Ahí tenemos a Florentino, y es una retaila además, como se va contando de forma repetitiva. Y eso es Vaya Lío Florentino. Y el último que hemos publicado este año en la editorial La Monstro es Mommy A. Es de la colección Boo, si os acordáis de Draculín, ¿vale?
tenemos aquí ahora, esta vez, antes teníamos el hijo del conde Drácula, ahora tenemos una momia que, bueno, es un poquito especial. Un texto también rimado y muy divertido, escrito por Patricia Gallán e ilustrado por Héctor Borlasca. Este es súper genial. La momia que va viajando por el mundo, hay una maldición, se escapan de Egipto y hay que ver dónde acaban. Momia también es súper bueno, de la editorial Hola Monstruo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por escucharnos y ya sabéis, podéis pasar. Hola, muy buenas. Somos Eva y Marcos. Nos dedicamos a crear juegos de mesa con el sello Culture Games. Bueno, es nuestra primera vez en la Feria del Libro Aragonés, aquí en Monzón. Y nada, venimos a presentar 2 juegos de mesa, que son El Santo Encuentro y Traición. Ahora mismo Eva os va a empezar a contar Traición y luego yo proseguiré con El Santo Encuentro. Bueno, Traición es un juego de escape room, ¿vale? Es en versión mini, es una baraja y lo que contamos en ese juego es el momento de reconquista de Calatayud, ¿no? En el año 1120. Es un juego de temática medieval y hay una historia en la que hay que encontrar al traidor. Ocurre 60 minutos antes del amanecer, ¿no? De ese momento de reconquista. Alfonso I, el batallador, está a manos de ese batallón que quiere reconquistar Calatayud a manos de los musulmanes. Y hay que encontrar quién la ha traicionado, ¿no? Justo antes del amanecer, antes de que se produzca esa reconquista. Y bueno, ahora sigues tú con El Santo Encuentro. Yo sigo con El Santo Encuentro. Bueno, me voy a venir para aquí, no sé si te viene bien que me venga para aquí, pero os voy a enseñar un poquito cómo se juega a El Santo Encuentro, ¿vale? El Santo Encuentro es un juego de estrategia y sabotaje en el que hay que tratar de conseguir 4 cartas, los 4 componentes de la procesión. El estandarte, el cofrade, el paso y el cura. Pero ¿qué pasa? Que todos los que estemos jugando vamos a querer conseguir estas 4 cartas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sabotearnos. ¿Cómo? Con unas travesuras. La primera travesura que tenemos aquí es el cura que se fuga. Se nos fuga de la procesión, por ende no podemos salir. El paso lo tenemos roto, las baquetas también y el estandarte también, ¿vale? Luego vamos a pasar ahora más bien a los milagros. La cofradía de San José repararía el paso, compraríamos unas baquetas nuevas, la restauradora repara el paso y los monaguillos hacen pasar por el cura. Ese sería el juego base. Bueno, nada, agradecer a Olga, que fue la que consiguió que estuviéramos aquí. Y nada, estamos ya preparando nuevos proyectos. Pronto sacaremos algo de Monzón directamente, que ya estamos trabajando en ello. Y nada, nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien.
amigas para que veáis un cuento con ellos. Vamos allá. Llegan días de mucho trajín, por fin, estoy que me salgo. Y os voy a confesar algo. Los Reyes Magos tienen ayudantes. No es que sean unos vagos, es que hay muchos infantes. Y una buena ayuda, sin ninguna duda, siempre es bienvenida. Es ley de vida. Yo mismo soy uno de sus ayudantes. Vaya por delante. Cuando el frío me congela la nariz y se torna roja como un pimiento, no miento, me convierto en Rodolfo el Reno. ¡Qué bueno! Y vuelo como vuelan los payasos, por el cielo hacia el ocaso. A veces, otras veces, llegado el caso, me convierto en un elfo o en un duende. Ya se sabe, el que tiene duende, que eso también está muy bien. A veces voy de soldado romano, de pastorcillo, de ángel anunciador, aunque lo mejor es hacer de Melchor, o de Gaspar, o Baltasar. Pero esos papeles, ay, ya están cogidos, caray. Claro, es la repira, no está al alcance de cualquiera. Para la mayoría de las personas, así lo pienso, con que no nos toque hacer, ay, de Caganer. Bueno, os voy a contar otro cuento, te lo voy a contar así con títeres planos, otro cuento con la magia de la Navidad. Es este cuento de aquí, que se llama Abasquia, el muchacho que quería enseñar a hablar a las vacas. ¡Hola! Imaginaos, está la vaca en el prado tranquilamente, la meten en un salón de oro dorado, claro, piensa que hago aquí, no está en su elemento, se viene abajo nerviosa, ¡buah! Una moñiga, ¡buah! Digna de verse, de olerse, no, pero una cosa enorme, ¿eh? Pero bueno, igual me estoy enrollando con las presiones. ¿Queréis ver a la vaca? Sí, no, la vaca era muy baja. Vamos a ver a la vaca, chicos, ya veréis qué pasa. Abasquia se acercó a la vaca y le dijo: a ver, vaca, escucha atentamente. La V con la A va. La C con la A, K. Ahora tú sola. Repite. Va. K. Hubo un instante de silencio. Los nobles, los caballeros, se quedaron mirando a la vaca. Y la vaca dijo: ¡va! ¡Ka! La vaca había hablado. Un aplauso, madre mía. ¡Albricia! ¡Habla la vaca! ¡Es un prodigio! ¡Jovencito! ¡Es un hombre afortunado! Nuestra va a ser la madre de mi hija, la Zafina Caterina. Voy a llamarla de inmediato. ¡Hija mía!